Muchísimas gracias a la Universidad Monte Ávila y a sus autoridades por brindarnos la oportunidad de la presentación de este libro. Y agradecemos mucho las palabras del rector Francisco Febres Cordero. Yo quiero brevemente exponer unas ideas generales de carácter político institucional sobre la necesidad de la integración nacional. Y es que cuando uno tiene a la vista las múltiples crisis históricas, político-económicos, sociales que hemos tenido desde la independencia y los llamados que Simón Bolívar, el Libertador, nos hizo tantas veces a la unión, uno le viene a la mente la frase conocida de don José Ortega y Gasset que pronunció cuando empezaba una conferencia en Madrid en 1933, en una España convulsionada en ese momento, en la cual decía: no sabemos lo que nos pasa, y eso es precisamente lo que nos pasa. Desde luego, en términos de la crisis que estamos viviendo, todos sabemos lo que nos pasa y estamos afectados. Pero en términos de perspectiva histórica, de causas históricas, probablemente no sabemos lo que nos pasa. Y nosotros, pensando en eso, creemos que efectivamente lo que nos ha pasado es que no ha habido integración nacional, que no hemos tenido integración nacional. Y por eso este libro tiene como un objetivo fundamental, pienso, abrir un horizonte sobre diversos aspectos de la integración nacional para, por así decirlo, elegir la esperanza y crear el futuro, crear un futuro de estabilidad democrática y paz, de crecimiento económico sostenible para todos, de justicia y equidad social. Pero eso tenemos que hacerlo unidos. Y para poder hacerlo unidos tenemos que combinar dos elementos: el elemento persona y el elemento sistema. Ambos son condición necesaria, pero no suficiente. Personas, porque cada uno de los ciudadanos somos los actores, y como tales, primero que todo, debemos inspirar nuestra conducta en los valores éticos y morales, que son además el mejor antídoto contra la corrupción, y en la competencia técnica. Y por el lado de los sistemas, que es el conjunto de reglas político-jurídicas que regulan el gobierno y el Estado, se requiere que éstas sean eficaces y que en su conjunto estén diseñadas para el diálogo y el consenso, sobre todo en el mundo actual, y no para el monólogo y el conflicto. Y es que, así como los siglos XIX y XX fueron, por así decirlo, el siglo del Estado, de los Estados, todo parece indicar, como en el mundo, a pesar de la pandemia, que el siglo XXI ha de ser el siglo de las sociedades y de las personas singulares. Y si no es el siglo de las sociedades y de las personas singulares, no será. Ahora bien, ¿cómo podríamos entonces aportar un elemento, pensar en un elemento que nos permita, combinando personas y sistemas, lograr la integración nacional? Bueno, una explicación propuesta dentro del esquema general que hemos seguido, que está en la publicación, es lo que podríamos llamar, o se llama allí, una combinación sistémica de la democracia representativa y de la democracia participativa. Son las dos formas modernas, entre comillas, de democracia que aspiran efectivamente a lograr los fines políticos, económicos y sociales para todas las personas singulares. Como sabemos, la democracia representativa tiene como base el ciudadano y es la expresión política de la naturaleza política del ciudadano, mientras que la democracia participativa tiene su base en la sociedad y es expresión de la naturaleza social del hombre. Y por eso uno entiende cuando un autor tan reputado, tan extraordinario como don Manuel García Pelayo
expresaba que así como había que para poder lograr una democracia completa, por así decirlo, junto a la Cámara representativa de la naturaleza política del hombre, las tradicionales cámaras que vienen a través de los partidos políticos, debería también existir una Cámara representativa de la participación, es decir, de la persona como empresario, obrero, trabajador, como expresión de todas las actividades y oficios, porque es la única manera de combinar el elemento individual con el elemento colectivo. Entonces, esa combinación sistémica de la democracia representativa y de la democracia participativa puede ser en efecto una buena solución. Ahora, para eso en el caso venezolano, cuando uno lo ve en perspectiva histórica, en las causas históricas, tiene que superar unos elementos que han sido no integradores. Esos elementos son el estatismo, el centralismo, el hiperpresidencialismo y la exclusión política. Y eso implica casualmente la transformación, como mencionaba el rector, una transformación cultural, una transformación de la mentalidad, de la conciencia colectiva. El estatismo venezolano en buena parte deriva, como sabemos, de la riqueza petrolera, es decir, de la renta que empezó el Estado a obtener desde los años 40, un poco antes, pero en los últimos 80 años ha sido los en que se ha basado lo que se llamó, se llama, el rentismo, y ha sido el estatismo lamentablemente paralizante para lograr una economía diversificada y exportadora, y aún para el sector privado y aún para el propio Estado. Y entonces ha habido, como se expresa en la parte económica, un esquema rentista, mercantilista, proteccionista y dependiente del Estado. Con el agravante en el caso nuestro de que cuando hemos tenido dos grandes épocas de boom, de lo que se llamó el boom petrolero, de altos precios, bajo costo y alta producción, en los años 70 y luego en la siguiente alza del petróleo, el Estado no ahorró para lo que se suele llamar la estabilización macroeconómica. Es decir, ni siquiera hubo esa capacidad o esa decisión de ahorro. En todo caso, es evidente que el reto que tenemos hoy es desde el punto de vista económico, muy fuerte, pero creo que efectivamente entre todos podríamos superarlo. Por su parte, el centralismo, así como el estatismo ha sido paralizante de la economía, el estatismo ha sido un gran esterilizante de la economía y de la igualdad social, porque ha impedido lo que se explica muy bien aquí en el libro, lo que son las vocaciones económicas regionales y sectoriales. Y por otro lado, en buena parte también el centralismo ha causado la ruptura del orden tradicional urbano, y en vez de haberse logrado urbanizar todo el país, pues ese centralismo motivó la migración de los campos a las ciudades o dentro de las propias ciudades, y sin ese proceso de urbanización se han creado inmensas barriadas en todo el país. Para la descentralización no necesitamos modificar las instituciones político-territoriales. Lo que se requiere es efectivamente tomar las decisiones para resolver con la sinergia que se hace mucho énfasis en el libro de lo político, económico y social, de cómo se puede efectivamente lograr esa descentralización. Un ejemplo clarísimo sería el turismo, el sector turismo, en el cual cuando uno, por poner un ejemplo, de la Guajira al Delta hay 3.000 kilómetros, que es la longitud que separa México de Estados Unidos, y sin embargo no hemos logrado hacer allá una potencialidad o desarrollado la potencialidad turística. Entonces, además del estatismo y el centralismo, necesitaríamos superar un elemento también no integrador, que ha sido el hiperpresidencialismo, es decir, la concentración
de demasiado poder en el Poder Ejecutivo, prácticamente desde los años 70 hasta hoy, porque ha tenido lugar la llamada delegación legislativa, en la cual, si no toda, la inmensa mayoría de la legislación significativa económico-social ha sido dictada por el Poder Ejecutivo y no por el Poder Legislativo. Entonces, ¿dónde está la soberanía popular? Ha habido una inacción de la soberanía popular cuando los representantes de esa soberanía no han legislado. Recuerdo muy bien la primera, que en el primer periodo del presidente Pérez, cuando todo lo que allí se legisló ha debido ser legislado en el Congreso y no en el Poder Ejecutivo. Y el otro elemento no integrador, que es una constante lamentablemente desde el siglo XIX, es la exclusión política derivada precisamente de la falta de integración nacional. La falta de integración nacional genera la exclusión política genera la falta de integración, y entonces forma un círculo vicioso, porque los grupos que no están en el poder, por ejemplo el Poder Ejecutivo, no está obligado como tal a oír, aunque de hecho lo haya oído en cualquier oportunidad. Y por otro lado, la sociedad civil tampoco tiene el acceso a esa participación, el acceso formalizado, concertado, y entonces no se puede practicar lo que es el ideal, que es la democracia, lo que se llama la democracia consensuada. Ahora, para combinar la democracia representativa y participativa, por supuesto, es un tema complejo. Este es un tema complejo, pero para nada esotérico. Simplemente es cuestión de estudiarlo y según las circunstancias de lugar y tiempo, ¿verdad? Y cada país tendrá que hacerlo, porque cuando uno ve, como digo, cómo va el mundo, se requiere efectivamente organizar la participación de la sociedad civil. Entonces uno podría señalar, pues, evitar o suprimir la delegación legislativa, celebrar un pacto político-social definitivo para la descentralización, sin necesidad, como decía, de modificar las circunscripciones político-territoriales, abrir la economía al mercado nacional e internacional, con incentivos, estímulos, regulaciones y controles razonables, buscar la igualdad de oportunidades para todos, redefinir el rol del partido político para que haya una relación o una conexión de los partidos con las necesidades generales de la sociedad, y a la vez organizar, en virtud del principio de autonomía organizativa de la sociedad civil y del principio de corresponsabilidad, establecer una relación Estado-sociedad que permita que esa sociedad civil participe tanto autónomamente en algunos casos como en cooperación con entes estatales para atender necesidades generales. Ojo, sin perjuicio de intereses legítimos, pero es para atender necesidades generales. Entonces, de allí que sea necesario también consensuar una o más plataformas de la sociedad civil para la satisfacción de intereses generales y la resolución de conflictos. Entonces, estos son elementos meramente de tipo de ejemplo. Lo que importa es tomar conciencia de que tenemos una necesidad histórica absoluta, y más en el punto de inflexión en que nos encontramos, de integración nacional. Entendida la integración como la conversión de la pluralidad político, económica y social, está en la naturaleza humana, en una unidad relativa, es decir, unidad relativa pero unidad pero relativa, pero no en un proceso donde no haya ninguna unidad y que nos impida alcanzar la integración nacional. Ese es, pues, uno de los grandes objetivos que pienso deberíamos tener.